Comenzamos a leer. Vale. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, les damos la bienvenida a este espacio que tiene la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en la Feria del Libro 2020. Antes que nada, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad por invitarnos a participar en esta feria, que este año tiene características muy particulares. En la Feria del Libro 2020. Este año tiene características muy particulares. El formato no es el formato presencial que estábamos acostumbrados, sino que, bueno, los espacios se están generando a través de espacios virtuales. Particularmente voy a agradecer acá a la participación del contador Jorge Gil por aceptar dar esta charla conjuntamente con Luis sobre la economía en pospandemia. Para los que no conocen, lo presento, que creo que ya todos lo conocen, a Jorge Manuel Gil, es contador público egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene estudios de doctorados en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma de Madrid, es también profesor titular de grado en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es profesor de posgrado en varias universidades del país y del exterior. Es investigador, autor y autor de numerosos artículos de contabilidad y administración, director de proyectos de investigación y fue durante el 2005 y 2009 rector de nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Lo dejo a él con su palabra y bueno, nos vemos después cuando ellos terminen de hablar para las preguntas que puedan surgir en este conversatorio. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Alejandra, por la presentación, a la municipalidad por la invitación a participar de este encuentro y a la universidad, obviamente, por auspiciarlo y permitir desarrollarlo. Quiero, ante todo, presentar a Luis Tarrío. Con Luis hemos compartido ya hace tiempo momentos universitarios. Posteriormente, Luis se dedicó fuertemente a la actividad pública, fue secretario de Hacienda de varias municipalidades, tanto en Comodoro Rivadavia como en Puerto Madryn, y fundamentalmente tuvo destacada participación como ministro de Economía de la provincia del Chubut. Luis es un conocedor de la provincia, ha vivido en sus principales ciudades durante mucho tiempo, y bueno, este tipo de actividad que desarrollamos lo muestra como una de las personas con mayor capacidad de incorporar temas sobre los cuales tiene un amplio conocimiento y una amplia perspectiva. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a Luis el acompañamiento. Yo voy a hacer simplemente una referencia muy, muy general y después compartiremos con Luis algunas expectativas respecto de lo que se espera de la economía regional en estos momentos. A ver si me permiten un minutito, que yo quisiera solucionar un problema técnico. A ver ahora si puedo.
Sí. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, no, se ve que no lo sé hacer o algo ha pasado acá. Bueno, el contexto de pandemia está incidiendo fuertemente en la economía regional. Hay que comprender, decimos para la presentación del tema, que las economías modernas no son ya autónomas, no son independientes, están fuertemente interrelacionadas y operan como sistemas integrados que logran esa homogeneización a través de la globalización, que es una integración productiva, pero que se hace básicamente financiera. Esta es una expresión de hace unos meses atrás. La Fundación IERAL es una fundación, era lo que antes se denominaba Fundación Mediterránea, del exministro Cavallo, y hacía esta premonición, ¿no? Que la región más afectada por el COVID-19 sería la Patagonia, más dependiente del petróleo, y que ellos observaban que ya desde fines del 2019 había disminuido la actividad de vaca muerta, fundamentalmente debido a los precios internacionales del petróleo, lo cual, sumado al COVID y a la disminución de la demanda de petróleo, iba a agravar la situación. Dice, el problema de esta región, se refiere a la Patagonia, es su fuerte dependencia en el oro negro, lo cual la hace más vulnerable, efecto que se refuerza por el hecho que en la Patagonia se encuentran las provincias que mayor flujo de turistas extranjeros reciben habitualmente. O sea, un pronóstico fuertemente negativo por dos motivos. Habría que agregarle un tercero, que es la herencia recibida de la administración del macrismo, que generó un estancamiento notable en la actividad productiva de la zona. Para eso necesitamos políticas públicas. Para revertir esa situación hacen falta políticas públicas, y acá advertimos como dos espacios. El primero de ellos es que si el mercado prevalece, si el mercado en definitiva termina apropiándose del Estado, como diría Jauretche, hablar de políticas públicas es una soncera, una tontería, no tiene sentido hablar de políticas públicas si hay una prevalencia del mercado. Ahora bien, si la política prevalece y orienta la economía, entonces sí, las políticas públicas, la acción gubernamental, son una necesidad social. Entonces, esas necesidades sociales inciden fundamentalmente en tres aspectos, que son el mercado, el Estado y sus instituciones, y la sociedad civil. Cada uno de ellos en el marco de un contexto vinculado a las necesidades de la sociedad civil, a los beneficios o rentas que generan los mercados y a la gobernanza del Estado, fundamentalmente a la gobernanza del Estado. Pero esta apreciación, este enfoque, es bastante débil porque no tiene en cuenta la incidencia que ejerce sobre estas tres magnitudes, gobernanza, necesidades y beneficios, la llamada financiarización, que es la transformación del proceso de acumulación capitalista y postcapitalista a través de los instrumentos financieros. La cuestión es que el COVID, en definitiva, ha venido a generar una crisis en las políticas públicas debido a que ha erosionado, ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los dogmas neoliberales para hacer frente a una situación pandémica que fundamentalmente
a raíz de las medidas de aislamiento en todo el mundo, ha disminuido la demanda. La disminución de la demanda en una sociedad que se basa en el consumo es determinante del funcionamiento del sistema económico. Por lo tanto, este sistema económico empieza a generar múltiples problemas hasta ahora desconocidos. Y sucede entonces que en la actualidad, esto que se da en llamar contexto global de financiarización nos dice que actualmente los medios de pago y los valores de los activos financieros, que no representan riqueza material, sino una exteriorización financiera, decuplican el contenido real de la producción. Este informe es de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del año 2010, donde habla de que en el año 2007 la riqueza financiera global pasó a ser de 4 veces el PBI. Eso hasta el año 2007. Hoy, en el año 2020, se estima que esas 4 veces aumentó a 10 veces, y algunos analistas, los estudios que se hacen sobre la monetización mundial a raíz de la pandemia, hablan de que ya es mucho más esa relación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay en el mundo mucho más dinero, muchas más títulos representativos de deuda, mucho más valores e instrumentos financieros que riqueza, que bienes, que servicios, que trabajo. Y esta es una característica del capitalismo financiero, y por ese motivo observamos que durante la pandemia los sectores que, dentro de los sectores que incrementaron su nivel de actividad y de rentabilidad, figuran los bancos, el sistema financiero en general, el sistema bursátil a través de las transacciones sobre títulos y acciones, y los llamados mercados de deuda, que son las deudas de los países soberanos. Esto es, digamos, genéricamente el contexto de financiarización. Entonces aparecen una suerte de contradicción a los llamados dogmas financieros. Los países aumentan el déficit primario y tratan de controlar el tipo de cambio mediante la tasa de interés, empiezan a emitir dinero sin relación con las reservas, asumen endeudamientos públicos internos a tasas que no se relacionan con la capacidad del Estado de recaudar fondos. Hay un fuerte endeudamiento público interno para cubrir políticas sociales y de salud. Y por último, los bancos centrales pasan a estar absolutamente dependientes de la política gubernamental y basados en una actividad destinada a garantir futuros pagos de la deuda. Esto es, digamos, una suerte de contradicción que emerge a partir de la pandemia. Entonces, lo que rápidamente se concluye es que este fenómeno de financiarización y de acumulación de renta financiera desmanteló los regímenes de bienestar, los ha vuelto absolutamente inocuos y ha debilitado la posibilidad de planificación democrática de la economía. Y también quedó demostrado que las políticas públicas son fuertemente sensibles a los llamados hechos sociales totales, como es el caso del COVID-19. Y la conclusión es que el financiamiento de la salud pública y sus externalidades, sus consecuencias, han generado una fuerte emisión monetaria y un importante endeudamiento público. Ahora bien, para digamos, poner en términos lo que después comentaremos con Luis, estos temas se vinculan con lo que se llama la economía política. La economía política es un conocimiento, un tipo de disciplina, una ciencia, si ustedes lo prefieren así,
que estudia cuáles son los modos de producción del sistema económico, cómo se organizan socialmente los mercados, cómo es la oferta, la demanda, el precio, cómo es el proceso de generación de valor, o sea, cómo se produce, con qué eficiencia y cómo se logra la acumulación tecnológica, y cómo es la distribución social. La distribución social implica la equidad en la distribución del producto y lo que se llama apropiación de excedentes. Quiénes, cómo, cuándo y por qué se van apropiando de las rentas que genera el sistema económico. Estos tres aspectos, modo de producción, generación de valor y distribución social de ese valor, los estudia la economía política. Y las políticas públicas en general integran la economía política. Y se entiende que son eficaces solamente si los modos de producción que impulsan esas políticas públicas son compatibles con la economía, con la sociedad y con el medio ambiente, o sea, son productivos económicamente, equitativos socialmente y sustentables ecológicamente. Si son eficientes en la creación de valor, o sea, las políticas públicas tienen que crear valor eco-socioambiental, o sea, tiene que haber en ese caso una relación del producto-insumo entre lo producido y lo agotado, y la distribución social. Las políticas públicas tienen que hacer eje en la distribución social, una distribución que permita evitar la concentración y una distribución progresiva de la renta. Ahora bien, en el caso del aislamiento por COVID se dio, y después este es un concepto que es muy importante desde el punto de vista de la economía política, se dio en el aislamiento, en las medidas de aislamiento, de reducción de la demanda, de disminución de la movilidad, de la producción, del empleo, y el caso general de las llamadas cuarentenas, una competencia entre salud y economía. Esa competencia es resuelta en Argentina políticamente a favor de la salud. En un principio, la sociedad civil y su manifestación política a través de un gobierno nacional y popular que llega a través de elecciones, prioriza la salud por sobre los intereses del mercado y de las empresas, o sea, por sobre los intereses de la economía. Ahora resulta que los intereses económicos tienen una alta capacidad, tienen una alta incidencia en los estados y en los gobiernos en el desarrollo de políticas públicas. Por ese motivo es que comienzan a transitarse instancias en las cuales la economía comienza a prevalecer por sobre la salud pública. Esto quiere decir que en un primer comienzo de una salud que priorizaba sobre la economía, pasa esto a nivelarse y después automáticamente pasa a ser más significativa la economía que la propia salud pública. Este es un tema, obviamente, de desarrollo mucho más extenso que lo que podemos hacer acá con Luis, pero bueno, lo dejamos ahí planteado. Entonces, a partir de ahí, sí, pretendo con Luis abordar el tema ya del Chubut, de ver cuáles son las expectativas que vemos. Principalmente la opinión de Luis es importante por su vinculación con toda la región de la provincia del Chubut, básicamente, por toda su experiencia como ex ministro de Economía y por su tránsito
por distintos ámbitos de la provincia. Así que lo que podemos decir en principio es que Chubut es una economía extractivista. Ese término extractivista se vincula con que es una economía que depende de la extracción de la naturaleza, depende del aprovechamiento de una naturaleza que se transforma para ser trasladada a bienes económicos, y ese extractivismo obviamente tiene distintos tipos de impactos sociales, económicos, tecnológicos, ambientales, inclusive educativos. A eso denominamos economía extractivista, o sea, una economía que depende fundamentalmente de la extracción de los recursos naturales que tiene la provincia, con la finalidad de ser exportados. Básicamente, esa economía extractivista, que podría sintetizar la gestión económica de Chubut como unidad económica, digamos, se dedica a exportar esos recursos naturales. Entonces, esto digamos, caracteriza la economía del Chubut. No sé, Luis, si tenés alguna consideración o alguna observación que quieras formular. No, estás muteado, ¿eh? Ahora me estás escuchando, sí. Ahora sí. Bueno, te decía que observación a tus presentaciones ninguna, porque siempre son claras y los conceptos son muy válidos. Sí entiendo, volviendo un poco para atrás antes de llegar a nuestra provincia, entiendo este exceso de capitales que están en el mundo dando vueltas. Y en un tiempo se pensaba, hace años, seguramente vos también lo habías pensado, que el origen de esos fondos no eran del todo limpios, del todo claros. Pero si hoy uno se pone a analizar, vemos que las grandes corporaciones tienen enormes utilidades provenientes de justamente un alza de precios, vamos a hablar en términos del supermercado, un alza de precios contra una baja constante de los costos. Y se han generado unos excedentes tan tremendos que las empresas buscan nuevos objetivos financieros y caen en lo que vos muy bien explicaste, que es el tema de la generación de deuda por parte de los estados, ¿no? Cuando en realidad justamente la economía, que es una ciencia social que tiene como objetivo principal el bienestar del hombre, porque eso es lo que hay que marcar, es la distribución en beneficio de los habitantes de un país, y que tiene que estar regida por la economía, no que la economía rija la política, sino la política es la que manda cuáles son las formas de ejercer la economía. Los estados están cada vez más apretados porque lo que debería ser un vuelco hacia los habitantes para generar un círculo virtuoso de consumo está roto porque en general se recibe mucho menos por la actividad que se desarrolla, mucho menos de lo que corresponde que se reciba, como para tener una vida digna y un crecimiento familiar y volver a nuestros orígenes del ascenso social, que nosotros lo hemos perdido. Desde aquel que seguramente vos te acordás, desde aquel 50% de la producción, 30% el comercio, 20% el servicio, hemos pasado a lo opuesto. Los servicios, que están basados principalmente en un alto componente tecnológico, han generado un tipo de ocupación que va en desmedro de los propios
trabajadores, porque es un trabajo que, si bien es calificado, se va generando una superpoblación de personas capacitadas para acceder a ese tipo de tareas, que va en perjuicio y va en desmedro del valor de su tarea. Es una pena, pero estamos yendo a esa situación, entiendo yo. Llegando a Chubut, yo muchas veces me pregunté, ¿qué es lo que no se puede hacer en Chubut? Porque es cierto, tenemos la Patagonia en general tiene una dependencia del petróleo, que ha sido además la bandera de la soberanía en la Patagonia. Pero en nuestra provincia específicamente, decimos, ¿qué es lo que no podemos hacer aquí? Porque tenemos recursos, y ojalá tuviéramos mayor cantidad de habitantes, pero tenemos recursos como para hacer, en este cuadro se ve perfectamente, generación de energía, turismo, ganadería, tenemos el procesamiento y la generación del aluminio, tenemos turismo en la costa, tenemos pesca, que es nuestras reservas pesqueras son casi, te diría, únicas en el mundo, es una pretensión mundial llegar a las costas principalmente de Chubut, del Golfo, junto con Santa Cruz, que lo compartimos, a esos lugares que tienen un reservorio de pesca sensacional. Y nuestro petróleo, que ha sido sostén del país, así sin ningún tipo de consideración en contrario, ha sido sostén del país durante muchas décadas, ya podemos decir más de un siglo, sosteniendo al país, y que a pesar de todos estos nuevos intentos, como el que mencionaste, el de Vaca Muerta, siempre volvemos a lo mismo, siempre el área que es líder en la explotación y en la producción de petróleo en la Argentina sigue siendo la cuenca del Golfo San Jorge, y es muy difícil que por el momento se superen. En el caso de Vaca Muerta, como dato ilustrativo, te digo que hace un año y medio participé en una conferencia que se hizo en la Embajada Argentina en Londres, justamente sobre el tema petróleo, y una de las empresas de servicio, no las empresas extractivas, no YPF o alguna de las grandes empresas que participa de la explotación, sino una empresa de servicios, estaba calculando que su participación en Vaca Muerta, que era muy interesante, implicaba al menos 30.000 millones de dólares por año. Así que si 30.000 millones una empresa tenía que invertir para hacer su actividad, imagínense lo que significaba para el resto y cuánto más tendrían que poner para que ese negocio funcione. Y con los niveles actuales de precio, evidentemente, eso va a ser una cuestión que la zona de Vaca Muerta todavía le va a faltar bastante para ponerse, digamos, acorde con lo que son las necesidades del país. Por eso nuestro petróleo sigue siendo válido, sigue siendo, en algunos casos, menospreciado porque es un petróleo pesado, sí es cierto, pero no hay ninguna actividad que pueda decir de este petróleo no necesito. Todas en mayor o menor medida necesitan, y bueno, ustedes en Comodoro lo ven siempre, los barcos que tienen una constante para venir a llevarse petróleo de exportación, que se exporta nuestro petróleo a distintos lugares del mundo. Si vos te acordás, Jorge, en una charla que hicimos hace algún tiempo, yo hice mucho hincapié en la meseta. Justamente lo que está dentro de ese triángulo que estamos viendo ahora, donde dice ganadería ovina, la meseta es enorme y tiene una tendencia a convertirse en un desierto. Ya se está convirtiendo en un lugar que no retiene a su población joven. La población joven directamente emigra a alguna de las grandes ciudades de la costa o de la cordillera, y van quedando las personas mayores con una actividad muy reducida por su propia condición. Entonces,
sí hay que impulsar la actividad que sea necesaria, justamente con ese equilibrio entre respeto al medio ambiente y necesidades económicas. Hay que generar las actividades necesarias para que esa zona vuelva a estar habitada y además que las personas que allí vivan en condiciones dignas, que es recorrer la meseta y ver en qué condiciones viven algunos de nuestros compatriotas y conciudadanos chubutenses, da vergüenza, realmente es una vergüenza. Si tiene que ser la ganadería, bueno, tendrá que ser, Jorge, vos te acordás que hace años existía una forma de subsidio, la retención de vientres, ¿te acordás vos que distintas formas de promover la actividad ganadera? Bueno, tendremos que volver a esos impulsos, tendremos que definitivamente ver de qué manera las aguas de los distintos ríos que tenemos pueden ser aprovechados en riego, y ya llega un punto donde esos excedentes financieros que mencionamos antes, aun cuando se conviertan en deudas para los estados, hay que pensarlos también en términos de beneficio para la población, ¿no? Y si hacer esos famosos canales que se necesitan implican una inversión importante, bueno, creo que merece la pena al menos que sean estudiados y tenemos muchas posibilidades. Dice justamente acá generación de energía. Ahora estamos nosotros en un idilio chubutense con las empresas que explotan la energía eólica, que justamente es un ejemplo de lo que vos llamás financiarización, porque en general no son empresas del rubro, sino que son grandes corporaciones financieras que entre los muchos negocios que atacan, está precisamente el de invertir en algo que les va a redituar en forma constante y con altísimo grado de utilidad en los próximos años. Entonces, no solamente es eso, sino también tenemos que buscar otro aprovechamiento de nuestros ríos y ver de qué manera siempre como objetivo mantener el equilibrio entre lo que es el ambiente, lo que es la economía y lo que es mantener las condiciones dignas de vida de los habitantes de la provincia. El turismo, vos sabés bien que yo muchas veces he hablado de este tema, es una actividad que tiene que ser multiplicada en su accionar. Tenemos lugares turísticos en toda la provincia y todavía tenemos mucho de turismo que no ha sido explotado. Nos faltan caminos, nos faltan inversiones, faltarán hoteles en determinados lugares, faltará que, como se hace en todo el mundo, algunas zonas turísticas las pinten literalmente, ¿no? Que las hagan lindas para la vista. Y bueno, tendremos que buscar la forma de hacerlo. Tenemos todo para hacer. Hemos hecho mucho en la provincia. Insisto, ha sido sostén del país durante un siglo y creo que es momento de empezar a pedir la devolución de todo eso, ¿no? Empezar a pasar nuestra factura de lo que hemos hecho por todos. Es difícil, pero es una cuestión que tiene que ser una constante y un algo que uno le transmite a sus hijos para que le transmitan a sus nietos y así sucesivamente. Chubut tiene un potencial importante. No nací acá, pero tengo un enamoramiento desde hace 40 años con la provincia y no lo pierdo. Cada día me gusta más y cada día peleo más por lo que es esta provincia. Luis, ¿te estás refiriendo básicamente con tu planteo al llamado proyecto de la meseta intermedia? Jorge, no, lo que sea necesario para que eso deje de ser un desierto y que esté cada vez peor, lo que sea necesario. La actividad que sea,
Si decimos no a la actividad minera, tengamos los fundamentos, sepamos por qué decimos no, con fundamento, sepamos también por qué vamos a decir que sí. Y si decimos, si el consenso es que no se haga, no se hará. Pensemos en otra cosa. Es decir, como sea, tenemos que desarrollar esa zona. No puede ser que tengamos extensiones tan inmensas y no hay nada, no hay nada en el medio. Sí, está muy bien, habrá desarrollo de flora, de fauna, pero también está nuestra gente, que es tan valiosa como la flora y la fauna, o más valiosa según mi concepción. Tenemos que buscar la forma de que todo lo que está en un estado de aparente abandono deje de estarlo y que pase a formar parte de lo que es la actividad económica de la provincia. Sí, bueno, respecto de eso, sí, una de las cuestiones que se interpreta en esta competitividad existente entre la explotación económica de la megaminería versus los requisitos de la economía ambiental, es precisamente que de haberse desarrollado ese proyecto llamado de la meseta intermedia, seguramente hubiera actuado como un componente fuerte a favor de la no expansión de la megaminería, ¿no? Y hubiera transformaría a Chubut en una provincia más dependiente de recursos naturales renovables que de recursos naturales no renovables. Entonces, en este marco, puedo entender con más claridad tu perspectiva, ¿no? Yo lo que quería destacar es que el tema de las economías extractivistas tiene como fuertes condicionamientos, ¿no? Por un lado, la dependencia tecnológica, que es obviamente muy fuerte en el sector petrolero, pero también lo es en la actividad industrial del aluminio, también lo es en los modernos sistemas de pesca y también en la generación eléctrica. O sea que hay una dependencia tecnológica en las economías extractivistas que es sensiblemente superior a otras economías más vibrantes y menos vinculadas a los recursos naturales. Y hay un tema significativo que se ve generalmente en la lana, pero se vio duramente en el año 2018-2019, que es el condicionamiento de los precios internacionales del petróleo, ¿no? O sea, ahí, digamos, quedamos expuestos a un valor que exige que el Estado vaya en salvaguarda del mantenimiento de las rentabilidades mínimas de esas empresas y aparecen conceptos de subsidio a la producción, como fue el caso del barril criollo. Y también está el condicionamiento de los financiamientos internacionales. Estos parques eólicos que bien citaba Luis, por ejemplo, exigen una dinámica de financiamiento internacional. No hay fondos suficientes en Argentina para garantir ese tipo de inversión que tiene un recupero de largo plazo. En el caso de Chubut emerge también un condicionamiento, yo no diría determinante, pero sí significativo, que son las pujas redistributivas regionales, la conflictividad existente entre una zona fuertemente contaminada, con costos ambientales importantes, como en la zona del flanco sur de la provincia, Sarmiento, Río Senga, Comodoro, y zonas que están liberadas de ese impacto, como el caso de la zona del noroeste, básicamente Esquel, la comarca andina, y zonas que están en un nivel intermedio en lo referido a los costos ambientales, que es la zona básicamente de Madrid, en el valle inferior del río Chubut. Entonces, aquí esto también implica un sesgo que se vincula con cómo se transforma en dinero, cómo se monetiza la cuestión medioambiental.
Pero bueno, esto que mostrábamos acá, básicamente vean como que el total de exportaciones de Chubut básicamente se reparte en 3/3, no es así, pero podemos asumirlo como tal, entre aluar, industria del aluminio, pesca, las 3 o 4 grandes empresas pesqueras, y básicamente PAE en la exportación petrolífera. Así que este sería más o menos el esquema de la llamada eh, eh, economía extractiva. A ver si puedo entrar nuevamente en esto. Ahora, acá se da un hecho, Luis, que yo quería comentar contigo, que es que la acumulación financiera que generan todas estas actividades, tanto la ganadería en menor medida, obviamente, por la caracterización que vos hiciste desde el centro de la provincia, básicamente, pero fundamentalmente la extracción petrolera, la pesca e inclusive la industria del aluminio, no tienen reinversión regional, o sea, hay una acumulación financiera que huye, como una suerte de fuga de capitales, ya no capitales nacionales, sino capitales locales, que, digamos, salen, no se reinvierten en la región, sino que pasan a un circuito financiero que es nacional primero y transnacional después. ¿Cómo ves esto de la acumulación financiera y su falta de reinversión en la zona? Sí, yo a los tres conceptos que vos mencionaste, aluminio, pesca, petróleo, agregaría también el comercio y los servicios, porque nosotros no tenemos, sobre todo en el comercio, no tenemos grandes proveedores o grandes industrias que sean las que generan el producto que después llega al mostrador. Así que toda nuestra generación de excedentes financieros inevitablemente va, como lo indica la flecha, hacia el norte. Sea el norte, sea el centro de Buenos Aires o sea los grandes mercados internacionales de dinero. Sí, es así, es exactamente así. Y justamente creo yo que Chubut tendría que tener sus propias políticas públicas que en cierta medida no se podrá hacer totalmente porque va a haber muchos reparos de orden constitucional seguramente que se pueden oponer, pero sí en alguna medida buscar la manera en que esos excedentes financieros queden dentro de la provincia generando nuevas actividades, ¿no? Existe un modelo que en algún momento lo aplicó Estados Unidos. Los grandes excedentes, por favor, con esos excedentes busquen una actividad que sea distinta al rubro que generó esa gran utilidad y van a ser beneficiados con algunas ventajas impositivas. Y yo creo que Chubut también tendría que tener una cuestión así, ¿no? Que esos grandes excedentes se vean tentados a quedar dentro de la provincia, aunque no sea en forma total. Pidamos una parte, pidamos algo. Nosotros tenemos que desarrollar, como vos dijiste, la industria eólica o la energía eólica necesita enormes inversiones, pero tenemos que ver, empecemos con uno, porque con un molino, no con un parque, con un molino, como para empezar a decir, bueno, voy teniendo algo que me va a ir generando a cambio una energía más barata que la puedo utilizar dentro de mis propias ciudades. Tenemos que aprovechar las innumerables posibilidades de crecimiento que tiene esta provincia. Seguramente vamos a tener que soportar costos, vamos a tener grandes debates, grandes discusiones, pero si todos trabajamos
en pos de nuestra provincia, yo creo que no lo veremos nosotros. Será en unas décadas más, pero esta provincia tiene que tener un lucimiento dentro del concierto de las provincias argentinas mucho más importante. No solamente que se nos considere como la cuarta provincia exportadora, que es lo que somos, sino que además tengamos otros ganchos, otras fotografías que ofrecer que llamen la atención al resto. Yo creo que implica mucho trabajo de preparación a las nuevas generaciones, a los estudiantes, que no solamente estudien una cuestión en beneficio personal, sino que además todo lo que aprendan y lo que acumulen como conocimiento y como currículum finalmente termine volcándose dentro de su propia provincia, ¿no? Sí, es inevitable esta acumulación financiera que va hacia el norte. Yo lo viví mucho y me costaba mucho cuando yo fui gerente de banco esta situación de fuga de capitales de la provincia. Siempre trataba de explicarlo en Buenos Aires porque me pedían que hiciera negocios con el banco, los negocios habituales que ofrece un banco. Me pedían que hiciera negocios que eran imposibles de hacer porque esta no era una provincia que retenía los excedentes, sino precisamente los excedentes se iban. Te estoy hablando de hace muchos años, vos te acordás cuando yo fui gerente de banco. Entonces, tenemos que buscar la forma de que se vayan, pero que se vayan menos. Tenemos grandes acumuladores de capital o de fondos financieros en la provincia, que son los supermercados, que todos tienen, son sucursales de grandes cadenas. Bueno, eso tenemos que pensar que si bien una parte de esas utilidades y de esos ingresos que tienen se vuelcan en sueldos, por otro lado también tenemos que saber que buena parte de eso se va hacia otra zona, ¿no? Y no reditúa como nosotros quisiéramos en nuestra provincia. Bueno, dado el tiempo disponible, simplemente queríamos mostrarles una relación que existe entre el territorio y que sirve como para analizar la economía post-pandemia en Chubut, la relación que existe entre el territorio y la población, eso que se llama anclaje. Nuestra economía tiene anclaje primero en los recursos naturales, después en el hecho poblacional. Los recursos naturales son significativos, son importantes. Los recursos de la población son los propios, no solamente una baja densidad, sino fundamentalmente una relevancia fuerte del empleo público, lo cual causa una serie de dificultades adicionales como la que actualmente está viviendo nuestra economía y principalmente el sector público con los atrasos en los pagos de los sueldos, por ejemplo. Eso resiente, debilita y desestructura el anclaje poblacional. El otro componente es que en función de la población y del trabajo de la población aplicada al territorio, surge la producción, y esta producción, además del extractivismo, que ya hemos comentado, está en lo que se llama empresas alfa, o sea, grandes empresas que lideran la producción en Chubut. Estas grandes empresas son obviamente las empresas concesionarias de áreas de explotación petrolera, las empresas vinculadas a la pesca, como habíamos mencionado anteriormente, que significativas no son más de un par, o a lo sumo 3, y la relativa a la industria del aluminio, en este caso Aluar. Este tipo de empresas alfa también son movilizadoras
de esa extracción de capitales hacia el norte, además de la explicación de Luis respecto del sector supermercadista. Entonces, hay un último concepto acá que fluye en todo esta cuestión, que es la llamada desterritorialización de las finanzas. O sea, esa generación de rentas productivas, digamos, la renta derivada del aluminio, del petróleo, de la lana, del propio turismo, tienen una baja monetización local porque no hay retención financiera como habíamos comentado anteriormente. Este modelo entonces nos lleva a pensar cuál puede ser nuestra visión de futuro respecto de la economía de Chubut, frente a esa concepción negativa que habíamos visto antes de la Fundación Mediterránea. Nosotros, digo por mí básicamente, y no quiero involucrar en esto a Luis, pero en mi caso particular yo soy optimista respecto de cuál va a ser el desarrollo de la economía chubutense, porque de los recursos naturales surgen los bienes que el ser humano necesita para subsistir. Va a seguir necesitando lana, va a seguir necesitando petróleo, va a necesitar peces para su alimentación, va a necesitar energía para la producción, va a necesitar esparcimiento turístico, va a necesitar madera y va a necesitar... Hola, te perdí. Jorge. Hola. Sí. Se perdió Jorge. Se cortó. Se nos cortó, sí, qué pena. Bueno, si querés puedo decir algo. Bueno, yo acá tengo, no sé, como dos preguntas o dos consultas. Bueno. Las puedo hacer. Necesita indiscutiblemente una administración, es un recurso natural que algunos dicen renovable, otros no renovable, pero es un recurso natural que va a formar parte de uno de los complejos más fuertes de generación de conflictividades futuras y en el cual Chubut tendrá que hacer también una política del agua. Jorge, Jorge, escúchame, hubo una parte que se perdió porque te quedaste sin sonido. Esta última parte, no sé a cuál te referís con este posible conflicto a crearse. Bueno, no, yo decía que también de esto, uno de los ejes en cuanto a los recursos naturales de futuro es el agua. El agua va a ser un elemento fundamental, esencial, básico, no solamente como derecho social, humano, imprescriptible, sino fundamentalmente como factor de producción. La huella del agua, que se denomina la huella hídrica, indica que Argentina en realidad exporta agua. Y este es un tema que en Chubut tenemos que enfocarlo y tiene que haber políticas públicas respecto del agua, a eso me refería. Pero en general, mi opinión es de optimismo respecto de la producción. En tiempos quizá no haya una aplicación inmediata de ese optimismo, pero sí en el largo plazo los recursos naturales no se van a retirar del ámbito de la provincia del Chubut
y por lo tanto va a ser la base de los sistemas de producción futuros. Así que bueno, Luis, a ver tu... Coincido con vos, absolutamente, absolutamente optimista. Seguramente con todo lo que, agregado a todo lo que dije anteriormente, ¿no? Tenemos que desarrollar a nuestra gente y tenemos que desarrollar políticas que en el futuro, aunque no sea inmediato, porque esto va a llegar sus años, hagan de esta provincia realmente un lugar digno para todos nuestros habitantes. Y vuelvo a insistir en algo que dije al principio. ¿Qué es lo que no se puede hacer en esta provincia? Porque tenemos todo para hacer. Lo que vos decís del agua es un tema interesantísimo, no solamente, bueno, vos lo definiste como un factor también importante para la producción. Siempre, yo recuerdo que cuando estudié economía, en la misma facultad que estudiaste vos, Jorge, recuerdo que un profesor decía, párense al costado de cualquier río y piensen con ese agua que pasa de largo y que termina en el mar, todo lo que se podría hacer antes de que definitivamente llegue al mar. Y Chubut creo que en ese sentido está dejando pasar esa oportunidad, ¿no? El crecimiento que tiene que generar el uso racional y el uso en beneficio de la gente, de la gran cantidad de agua que genera Chubut y que, como vos decís, termina exportándose para el Pacífico y para el Atlántico, para los dos lados. Y la pesca, a mi entender, es algo que todavía tendría que dejar mucho más. Siempre recordemos que hay una gran cantidad de actividad pesquera que se hace fuera de las 12 millas que nos corresponden como superficie de mar propiamente chubutense, y eso pasa de largo y lamentablemente no nos deja nada. Quizás habría que ver de qué manera podríamos tentarlos, a algunos de ellos, como para que parte de la actividad posterior a la pesca se realice directamente en nuestras tierras. Así que yo soy plenamente optimista. También sostengo que los planes estratégicos de largo plazo que tiene que tener esta provincia necesitan del consenso de todos. No se puede hacer algo que dentro de 3 o 4 años o 8 años venga alguien y dice, no, yo pienso que es diferente, que el origen está mal tomado. Sí tiene que ser un proyecto estratégico flexible, porque seguramente con el correr de los años las actividades van a ir modificándose y las necesidades también. Así que todos tendremos que generar hacia adelante la posibilidad de mejorar cualquier plan que hoy se desarrolle, se defina. Así que, pero coincido con vos, plenamente optimista. Justamente lo que dije antes, mi cariño por esta provincia incluye un optimismo sin límites. He tenido la suerte, vos también lo has hecho, Jorge, de visitar otros países, de visitar otras provincias, y te das cuenta que el chubutense tiene un algo especial en cualquiera de las profesiones que vos quieras analizar, tiene un algo de lanzado hacia el desafío que lo caracteriza, y eso es muy bueno para adelante. Bueno, me parece que vamos a tener que dejar acá porque ya son las 5 de la tarde. 5. Sí, y es el horario. Había 2 preguntas que no sé si se van a poder llegar a contestar. Una referida a la renta hídrica de los municipios y a qué tienen derecho las comunidades relacionadas con el río Futaleufú. Y la otra con respecto a la actividad minera, si es no a toda la actividad minera. El caso de los recursos, el caso de la renta hídrica es un poco más difícil, no tengo yo todos los datos como para poder hablar sobre ese tema. En el otro caso, tenemos que hacer todo aquello que sea en beneficio de nuestra gente, antes que nada. Nosotros no tenemos que limitarnos, tenemos que analizar la situación
y generar todo aquello que sea para beneficio de nuestra gente. Definitivamente esa es la definición. No entrar en categorizaciones que nos limitan y nos llevan a tener preconceptos antes de discutir. Entonces, hagamos todo en beneficio de nuestra gente. Si no tenemos como objetivo principal que nuestra gente viva mejor, y hablo de los 600.000 chubutenses, si no tenemos eso como objetivo, cualquier otra discusión va a ser banal y no nos va a llevar a nada. Bueno, gracias. Jorge, ¿querés decir algo? Que ya estamos en tiempo, me están avisando acá que se nos corta la transmisión en cualquier momento. Para cerrar. No tiene audio. Se fue del aire, ahí sí. Ahí. Sí, se está en rojo la conexión. Muchas gracias. Antes que nos corten. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a los dos, a Luis Tarrío y a Jorge Gil por participar. Y bueno, quería ver si Jorge podía cerrar, pero no sé, me parece que no tiene audio. No decías también un poco de... Qué lástima, no se escucha. En una restauración de equilibrios entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas de la humanidad hoy es el extractivismo, precisamente, y creo que ello nace como consecuencia de un avasallamiento de la actividad humana a título de, en definitiva, favorecer una acumulación de poder en manos de unos pocos, porque si el avance sobre la naturaleza implica mejorar fuertemente la condición de vida de la mayoría de los pueblos, ahí podríamos debatir este tema, pero me da la impresión de que el discurso del eje en el ser humano oculta alguna intencionalidad de concentración económica. Entonces, nada, simplemente eso. Yo le quiero agradecer mucho a Luis. Luis se ha prestado totalmente a participar de esto en muy poquitito tiempo. Y bueno, así que yo le agradezco muchísimo a Luis. Y bueno, nuevamente el agradecimiento para vos, Alejandra, y la municipalidad y la universidad. Bueno, no, al contrario, Jorge, gracias a ustedes por invitarme, a la MUNI, a la universidad, por supuesto, siempre recordando mi etapa de profesor, y no oculta ninguna intención de concentrar. Lo que yo pretendo es concentrar en todo caso en el bienestar de la gente. Seguramente habrá limitaciones que poner, estamos en eso aprendiendo, ¿no es cierto? Los excesos del capitalismo son muchos, nos han marcado la vida en los últimos 100 años quizás, y mucho más en las últimas décadas, y eso creo que nos ha dado la lección de saber cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar cabalmente en defensa de nuestra gente, poniendo límites a todo aquello que consideremos necesario ponerle. Siempre va a haber resquicios por donde algunas cosas se nos van a escapar, pero considero que tenemos la capacidad intelectual como para gestionar algo que definitivamente al menos tuerza este camino que parece directo, así como la flecha esa roja hacia el norte, que busquemos una forma de desviarlo un poquito. Bueno, muchas gracias a los dos por aclarar. La gente acá, hay mucha gente de toda la provincia, que eso es lo bueno de lo virtual, que por ahí se puede llegar a lugares que cuando uno está... Exacto, eso es muy bueno. Lo presencial es menor, hay gente de Esquel, gente de diferentes lugares de provincia que está participando, y bueno, y creo que esas eran las dos preguntas más importantes. Después hay muchos comentarios y mucho agradecimiento a ambas ponencias. Así que bueno, desde la universidad y de toda la gente que está escuchando, le damos muchísimas gracias a los dos, y cerramos por ahora este conversatorio por ahí para volver a retomar muchos conceptos que me parece que quedaron flotando y gente con ganas de seguir escuchándolos. Bueno, es lindo eso, es muy bueno.
Ojalá tengamos un poco más de tiempo. Yo no soy de preparar cuadros, pero sí por lo menos para preparar otro tipo de explicaciones, digamos. Jorge, un abrazo muy grande. Gracias, suerte. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas Chao. gracias.